Hay momentos en la vida en que el ruido del mundo es tan fuerte que parece imposible escuchar algo más. Voces que confunden, pensamientos que agotan, temores que gritan, preocupaciones que no se callan. Hay días en los que el alma se siente rodeada de tantas opiniones que la voz de Dios parece un susurro perdido en la distancia. Pero justo ahí, en medio de ese caos silencioso, el Señor Jesús pronuncia estas palabras llenas de ternura. Mis ovejas oyen mi voz. Es como quien dice, mi voz no se pierde. Tú eres quien me pertenece y yo sé cómo hablar a tu corazón. El discipulado comienza con un llamado, pero se sostiene escuchando al Maestro. No se trata de oír cualquier voz, se trata de distinguir su voz en medio de todas las demás. Porque la vida cristiana no es simplemente creer en Jesús, es caminar escuchándolo. Discípulos que escuchan la voz de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El Señor Jesús habla aquí como el buen pastor. El verbo oyen en griego implica atención activa, discernimiento, obediencia. No es solo percibir un sonido, es reconocer una voz familiar, algo íntimo. Dice, yo las conozco. Esa palabra, ginosco, conocer por relación, cercanía, experiencia. El Señor Jesús no describe una relación religiosa, sino una relación viva. Y va a continuar diciendo, y dice, y me siguen. Un discipulado continuo, no un momento emocional. En el contexto del capítulo 10, el Señor Jesús contrasta su voz con la del extraño. El ladrón confunde, el pastor guía. El extraño dispersa, el pastor reúne. El ladrón destruye, el pastor da vida. Hermanos, el discipulado auténtico ocurre cuando la voz de Cristo es más fuerte que cualquier otra. 3 formas en que el discípulo escucha la voz de Dios. El discípulo escucha la voz de Dios en su palabra. La Biblia no es un libro antiguo, es la voz viva del Dios eterno hablándole al corazón presente del discípulo. Cuando abrimos la Biblia no solo leemos, Él nos habla. Sus promesas corrigen nuestros temores, sus mandamientos iluminan nuestras decisiones y las historias que están plasmadas ahí nos enseñan cómo caminar.
La escritura no es un accesorio espiritual, es el alimento del alma. Un discípulo que no abre la palabra no puede distinguir la voz del maestro del ruido del mundo. Porque la voz de Dios en la palabra nos forma, nos afirma y nos guía. El discípulo también aprende a escuchar la voz de Dios en lo secreto. La voz de Dios se reconoce mejor en lugares silenciosos. No en la prisa, sino en la pausa. No en el tumulto, sino en la intimidad. No en el bullicio, sino en el aposento. Allí donde nadie nos ve, donde el corazón se hace honesto, donde las máscaras caen. Ahí el Señor Jesús habla más claro. Mi hermano, no necesitas grandes emociones, basta un corazón quieto. No necesitas saber orar elocuente, basta un oído dispuesto. En lo secreto, la voz de Dios no compite, solo se revela. Y 3, el discípulo sigue la voz que escucha. El Señor Jesús no dijo: mis ovejas oyen mi voz y me admiran. Dijo: y me siguen. La evidencia de haber oído a Dios es obedecerlo. La fe no es pasiva, amados hermanos, es caminada. La obediencia no es una obligación pesada, es la respuesta natural del que ha sido amado por el pastor. La voz de Jesús nunca te lleva al pecado, nunca te lleva a la confusión, nunca te lleva a la destrucción. Su voz siempre, siempre nos guía a vida, paz, orden, propósito y dirección. Escuchar a Dios no es talento de pocos, es la relación íntima de todos los que le pertenecemos. Isaías, en el capítulo 30, el verso 21, dice la palabra: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Mi hermano, deja que Dios tenga la primera palabra en tu día y la última palabra en tu noche. La voz que gobierna tus pensamientos determina el rumbo de tu vida. No te olvides, mi amado hermano. Y la pregunta de hoy para reflexionar: ¿qué voces he permitido que sean más fuertes que la voz de Dios en estos días? La voz del Maestro no se apaga. Nunca deja de hablar, nunca deja de llamar, nunca deja de guiar. Mi amado hermano, aun cuando tú estás confundido, su voz sigue siendo clara. Aun cuando tú estás débil, su voz sigue siendo firme. Aun cuando tú te alejas, Él sigue diciendo: vuelve, yo soy tu pastor. Dios no deja de hablarte. A veces solo necesitas silenciar el ruido. La voz que formó el universo aún puede traer orden a tu caos. La voz que calmó la tormenta aún puede traer paz a tu alma. La voz que llamó a Lázaro aún puede resucitar lo que dentro de ti parece muerto. Él sigue hablando. Escucha, mi amado hermano, y sigue la voz del pastor. El versículo de la semana para memorizar está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 31. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amados hermanos, así cerramos esta reflexión sobre escuchar la voz del buen pastor.
no con un adiós, sino con una invitación. Mi hermano, haz silencio y Él hablará. Abre la palabra y Él te guiará. Afirma tu corazón y Él te dirigirá. No camines solo. Tu pastor te guía, te cuida y te llama por tu nombre. A Él sea la gloria en todo tiempo.